Muy buenas tardes, soy Iván Sánchez Incubán, en esta transmisión del día 22 de mayo de 2018. Acabamos de escuchar una canción que se llama The Eyes of the Girl, que es de One Chunk. Esta canción, si mal no recuerdo, la usaban para unos cigarros aquí en México, no sé si era Montana. Lo que sí me acuerdo es que salían unas camionetas ahí volando, pero es la intro, ¿no? Digamos la que usaban. Y bueno, pues ahora sí que la puse así como mera nostalgia, ¿no? Prácticamente para amenizarles la tarde. Les voy a tener un programa grabado una horita antes de la transmisión, hora y media antes de la transmisión. Lo que pasa es que voy a tener que salir a la universidad donde trabajo. Entonces, pero les dejo el programa. El programa va a estar, eh, pues a lo mejor sí como de una hora 45 más o menos por aquello de los tiempos. Pero bueno, espero que se diviertan y para que vean que pues ahora sí que están presentes y no les quiero dejar así como que una retransmisión o de plano no transmitir como la semana pasada y cambiarlo de horario. Entonces para seguir con el horario del martes lo estoy haciendo ahorita. Voy a hablar un poquito de un tema que yo creo que voy a dividir en varios programas para no clavarme nada más en ese tema, porque si me clavo nada más en ese tema, a lo mejor pasa lo del programa anterior, ¿no? Que parece que me fui de viaje acá con las ideas que trataba de expresar. Y más o menos había comentado que era lo de los celos. También tengo algo sobre una película que vi ayer ahí en Netflix que se llama El Bar, que es de Alex de la Iglesia. Principalmente me gustaría tocar un poquito más el tema de Alex de la Iglesia, que es un director español que a mí en lo personal se me hace muy bueno. Aunque voy a dar una crítica, bueno, unos comentarios sobre esta del bar. No he hecho así una crítica a profundidad, pero mis primeras impresiones, porque yo había escuchado que hay recomendaciones en algunos canales de YouTube, especialmente uno que se llama Sep Films. Ese canal, no sé si es chileno o argentino el chavo que lo hace. Al principio yo me suscribí, después se me hizo como que, hijo de este cuate, desde que vi su primer corto, creo que me decepcioné bastante. Y ya después empecé a ver críticas como de los últimos Jedi, que le sacaba ahí valores cinematográficos de lo más pobre de la película. Por ejemplo, esa conexión entre Kylo y Rey, que la hacen así como de la manera más bruta y sin chiste que se pueda hacer, resolver. Y este cuate la lavó bastante, ¿no? Entonces, de ahí como que ya empecé a dudar un poquito de su forma de ver las películas. Pero bueno, está interesante el canal, a veces dan datos buenos. Eh, no me acuerdo cómo se llama el chavito este. Bueno, ni tan chavito, yo creo que ya está treintonzón, pero eh, y precisamente me recomendó esa de recomendó esa de la purga, perdón, el bar de esta de Alex de la Iglesia. Y pues ya que la vi, híjole, creo que la verdad sí fue una sorpresa, ya les diré por qué. Entonces, bueno, quiero aprovechar para saludar a todos los que me están escuchando, ya sea a mi hermano que anda por ahí en Pemex, a mi amigo Jorge Pérez, que yo creo, no sé si se vaya a conectar, ese es de los parlamentarios mayores y de los primeros que me ha seguido. A mi amiga Erendira Sánchez, bueno, a todos mis amigos que me estén escuchando ahorita y a todas las personas que no me conozcan, pero que ya entraron así como que a escucharnos aquí a www.soyjukebox.com. eh, los quiero saludar, ¿no? Me decía mi hermano a fin de semana que mi programa se resume en y jeje, como Vives y Boobhead, pero no, la verdad es que es porque pienso mucho lo que voy a decir y no regarla, tratarlo de regar lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema que es un poquito los celos. Eh, los celos entendidos desde algunas obras, incluso hasta de algunos chistes, ¿no? Hay buenos chistes sobre los celos. En lo personal seleccioné cuatro chistes que la verdad, dos de ellos me hicieron reír mucho. Eh, y bueno, sobre esto, pues obviamente un poquito lo que sería la obra de la clásica de los celos, que obviamente es Otelo de Shakespeare.
No voy a contar la obra tal cual, solamente voy a dar algunas pistas sobre la obra, sobre lo que trata, sobre qué es lo que nos quiere expresar William Shakespeare en esta obra. Y después ya me voy a otra que se va a llamar, que se llama El de Luis Buñuel, que esta película es a mí en lo personal de las que más me gustan. Me parece que el guión también tiene que ver ahí al Coriza, ya lo había mencionado a Luis Alcoriza como un buen guionista, de verdad. Como director tiene su obra maestra que es la de Mecánica Nacional para mí. También como actor era un tipo bastante interesante, con diferentes facetas. Y bueno, lo único malo es que se repitió ya al final de su filmografía, como que se repetía mucho, ¿no? Pero tiene cosas muy interesantes, especialmente la colaboración con Luis Buñuel. Y en esta de él, me parece, lo voy a checar ahorita, si él hizo también parte del guión de esta película, que es con Arturo de Córdoba, esta de él. Y tiene algunos datos interesantes y la anécdota en sí misma, el tratamiento del film es profundo, digo, es profundo, cosa que muchas veces no se aborda en películas de celos, porque estaba viendo toda una lista de películas, pero hay unas que lo tratan de manera muy superficial, ¿no? Nada más así como de que se pone celosa a la esposa y mata al amante, etcétera, pero de una manera medio como por encimita. No, esta de él, yo siento que sí llega a una profundidad en los personajes, eh, principalmente el toque surrealista de Luis Buñuel, el toque onírico, el toque distorsionado de la realidad que le da es algo que vale la pena comentar. Voy a empezar con un chiste, digo. Un chiste, yo creo que es clásico ¿no? Este es clásico así del convivio de bar. Así cuando uno se va a un bar y está platicando de una cosa así, eh, que están platicando, el chiste es que está platicando la esposa celosa con el marido, ¿no? Y le dice, pues sí, con cuántas has dormido? A ver, dime de una vez. Y él dice, pues solamente contigo, porque con las otras no duermo, créeme. Ese es el primero, así está cortito. Eh, hay otro, este sí no me lo sabía, este lo leí y la verdad se me hizo curioso porque nunca lo había escuchado. Que la esposa celosa, precisamente, que molestia es una esposa celosa. Yo no tengo esposa, pero sí he sufrido mucho de lo que son los celos. Y que me celen, yo creo que es peor que te celen a ser celado, como celador, eh, más bien como el que cela, yo creo que sí sufre de alguna forma, pero sufre por todas las cosas que trae en la cabeza, digo, por el desorden que trae allá adentro. Y el que es celado, híjole, ese yo creo que sufre más porque es una suerte de impotencia la que se siente cuando uno es celado. Eh, Aunque tú trates de demostrar o trates de decir que se está equivocado, la persona que te está celando, pues dentro de su imaginería, dentro de su imaginación, no hay cabida a la duda, ¿no? Sí la sospecha, pero la sospecha surge ya la certeza que ellos tienen a veces para reclamarte, ¿no? Y dices, bueno, pero como que ¿por qué, no? Entonces, el segundo chiste es uno muy gracioso, que está el marido también y la esposa celosa, y entonces la esposa celosa empieza a buscarle, ahora sí que tres pies al gato. Esa frase yo siempre decía, bueno, ¿qué no son cinco? Y dices, pues no, porque obviamente nada más tiene dos pies y dos manos el gato, entonces por eso sí es buscarle tres pies al gato. Entonces está buscando en su ropa y encuentra un papel con un nombre, ¿no? Y con un número. Y llega y le dice, a ver, le da un sartenazo, ¿no? El otro está distraído y le da un sartenazo en la cabeza. Y le dice, a ver, explícame, ¿por qué? Encontré en tu saco el nombre de Marilú y un número. ¿Qué significa eso? ¿Quién es esa tal Marilú?
Y el otro así medio enchilado porque le dio el golpe. Dice, híjole, bueno, a ver, entiende. Dice, lo que pasa es que un día me fui a los caballos y el caballo al que yo le aposté se llama Marilú. Dice, esa es una. Y el número, le dice ella. Bueno, el número es la cantidad que te da, el número del caballo y la cantidad que te daban, obviamente si ganabas, pero el caballo no ganó, ¿no? Y ya como que la esposa dice, ok, te la voy a creer, ¿no? Y ok, pasan 8 días, digamos, más o menos. Y en eso el marido está otra vez leyendo y llega la esposa, pero ahora con la olla express, ¿no? Y le pega en la cabeza, no, hombre, el marido, pues, sacadísimo de onda, ¿no? ¿Pero qué te pasa, no? ¿Por qué me pegas? Y ella le dice, porque acaba de llamar tu caballo. Eso está chistoso. Bueno, antes de seguir, les voy a dejar con un tema. A lo mejor lo que sí repito un poquito hoy, yo creo que va a ser un poquito de la música, porque no tuve como que chance de, de, de armar un playlist para el programa de hoy, pero vamos a escuchar algunas. A lo mejor esta es otra versión. ¿Se acuerdan de esa película que les dije, la verdadera vocación de Magdalena? Se las voy a poner. eh, Se las quería poner con la Revolución de Emiliano Zapata. Me quiste. Les puse la otra vez la de Angélica María. Ahora les voy a poner la de la versión de la Revolución de Emiliano Zapata. Ellos tienen una canción muy famosa, muy cursi, es así en español. Ahorita que regrese el corte, a ver si me acuerdo y se las comento. Eh, pero bueno, ahí va. Este es Again, pero la versión de la Revolución de Emiliano Zapata. ¿Qué les pareció? Creo que es bonita la versión. Por lo menos se encuentra una mejor versión que la de Angélica María. Porque la de Angélica María solamente la encuentro en la versión de la película. No la he encontrado en la versión así como de estudio. Que a lo mejor no hay una versión de estudio porque en la película la canta en vivo. Pero me parece una padre canción. Ahorita que estamos como que en este programa diferido por hora y media. Bueno, entonces estamos en este tema de los celos, ¿no? La obra máxima, digamos, para esta cuestión de los celos, ahora sí que en el teatro, lo que sería en la dramaturgia, pues obviamente es la de Shakespeare. Shakespeare comparte un dato curioso con Cervantes, que al parecer los dos mueren el mismo día. Al parecer, porque si te pones a buscar en Wikipedia, aparece como que no es exacta la fecha de la muerte de Shakespeare, pero sí la de Cervantes, que es en abril de 1616, me parece. Pasa algo así como lo que pasó con Stephen Hawking y Einstein, y no sé qué relación había entre sus fechas de nacimiento y de muerte. Eh, pero bueno, son cosas así como que uno se queda pensando si realmente son casualidades o si son realmente cosas más profundas, cuánticamente hablando. Eh, entonces, se dice que Shakespeare, digo, si en la actualidad si existiera, Shakespeare, más allá de solamente ser un dramaturgo, hubiera sido un buen psicólogo. De alguna forma sus obras abordan lo que es la profundidad de la naturaleza humana en cuanto a sus sentimientos, sus pasiones, etcétera, ¿no? Sus miedos, de una manera en que llega al fondo del asunto. Me recuerdo otra vez lo que sería un poquito del mito de Teseo y del Minotauro, que precisamente es una analogía con la psicología, un verso sin esfuerzo, en donde precisamente lo que se hace es que, digamos, en una terapia es que entre Teseo, ese laberinto que es nuestra psique, y mate al Minotauro, ¿no? Obviamente con un hilo que es el de Ariana, que es el que lo va a sacar después. Es más o menos lo que sería la analogía. Eh, y bueno, eh, dentro de estos tratamientos, obviamente Shakespeare tiene comedias y tragedias. Ya lo había mencionado alguna vez que los latinos obviamente pensamos que somos más alegres, más, digamos, más
propensos a lo que sería la comedia y los ingleses a la tragedia. Pues no, estamos totalmente equivocados, es al revés. Los ingleses tienen más propensión a la comedia que a la tragedia. Y nosotros los latinos tenemos más propensión a la tragedia que a la comedia. De hecho, yo pienso que las mejores comedias, en muchos sentidos, bueno, no las mejores, pero sí de las mejores comedias que yo he visto, por ejemplo, en el cine, muchas son inglesas. De hecho, los mejores cómicos para mí, muchos son ingleses. Uno es Charles Chaplin, por ejemplo, ¿no? Otros, bueno, pues ya hablando más para acá, podemos mencionar a los Monty Python como grupo. Eh, y tienen esa comedia visual, digamos, pero también una comedia que va eh, en sentido no solamente de la palabra, porque muchas veces la comedia que se hace aquí en Latinoamérica es muy solamente de frases y medio localista por lo mismo. Ese es el gran mérito que yo le reconozco a Tintán en vez de a Cantinflas, por ejemplo. Cantinflas era su comedia totalmente hablada. De hecho, cuando se filmaba Cantinflas, solamente se ponía la cámara en un tripié, porque las cámaras aparte en ese tiempo eran muy pesadas. Se ponía en un tripié y obviamente se filmaba y él seguía, no, soy, oiga chato, que mira, que no sé qué, no hay que ser y bla, bla, bla. Entonces se seguía filmando, no había ningún problema con el, así, con el speech de Cantinflas y con su acto, porque todo estaba inmóvil. Y a diferencia de Tintán, Tintán, aparte pues de que se echaba sus cigarritos, digamos, de esos cigarrotes que decía él en la filmación, pues obviamente un gran mérito de las películas de Tintán es ese seguimiento de cámara del cinefotógrafo. En este caso del cinefotógrafo de los Galindo, ¿no? No, no eran Galindo, eran los Martínez Solares, me parece, los que hacían las películas de Tintán, porque él obviamente se desplazaba de un lado a otro del escenario, y más, pues ya andando con su cigarrote encima, y entonces esto lo hacía muy ágil, su comedia la hacía más física y oral, obviamente, oral medio pochona, ¿no? Digamos, porque obviamente pues él venía, él ya había estado en Estados Unidos, y obviamente empieza con este lenguaje del pachuco. Entonces esa comedia, y él como que revoluciona la comedia mexicana en cuanto a que no sea solamente hablada. En cuanto a, bueno, ya me desvío un poquito a través del tema, pero en cuanto a Shakespeare precisamente, también se dice que las tragedias que él plasma, digamos, en su obra, eh, prácticamente muchas ya eran historias hechas, o sea, él hace una versión, digamos, y dentro de esta versión hace incluso innovaciones en el lenguaje inglés, es decir, él usa más palabras incluso de las que había antes y palabras compuestas. Recuerdo un poquito otra vez a mi gran maestro Borges, a mi adorado y especial maestro Borges, cuando él decía, bueno, sí tiene ventajas el lenguaje inglés sobre el español, por ejemplo. El lenguaje inglés es más directo, es más, sirve más para definir las cosas que el español, y ponía el ejemplo del oscuramente o brillantemente, me parece. Lo que cuando lo comparamos al español, digamos oscuramente, eh, lo que más suena es el mente, no precisamente el oscuro, o sea, no lo que significa. Y en inglés es al revés, es brightness. Eh, entonces lo que suena más es el bright, no el ness, ¿no? Igual en la parte de oscuramente, ¿no? Que sería darkness, oscuro. Y aquí no, aquí precisamente estamos hablando de que el mente es el que domina esas terminaciones. Entonces, bueno, es la riqueza del lenguaje inglés. Yo sé que muchos defensores del lenguaje del español van a decir, no, es que hay más palabras en español. Sí, pero hay que ver cómo están armadas. Eso es lo interesante.
El inglés tiene una cierta sofisticación en ese aspecto, tiene una sofisticación y practicidad de alguna forma para esto. De hecho, hay algo curioso, pero sí yo siento que el lenguaje del rock, por ejemplo, es el inglés, a pesar de que hay muy buen rock en español, o sea, sí lo hay. Pero el mejor lenguaje para el rock es el inglés definitivamente. A mí me pasaba cuando yo quería componer mis canciones, todo eso, que a veces las pensaba en inglés, o sea, sin saber precisamente lo que estás diciendo, pero ese tipo de rimas que usa el rock, como que te ibas por esa estructura. Ya al momento de pasarla al español, como que te pegaba bastante porque sonaba como si fuera un cover de tu propia rola, ¿no? Entonces, eh, hay muy buenas versiones en español eh, de rock, de canciones de rock. A lo mejor después ese sería un buen tema de versiones en español y en inglés de canciones. Lo voy a tomar en cuenta. A mí en lo personal una de las que más me gusta, una versión que de las que más me gusta en español que en inglés, es una de Enrique Guzmán que se llama Ángel. Esa versión de Enrique Guzmán es para mí la mejor la mejor versión de esa canción. Esa de solo te pido que me beses, Ángel. Esa versión en español me gusta más que la versión en inglés. Ahora sí que supieron explotarla y el buen uso del lenguaje, digamos, de, del rock, ¿no? En español, de cover, como cover. Bueno, pero ya, sin desviarme tanto del tema, regresamos otra vez un poquito a lo que es las tragedias de Shakespeare. Y una de esas tragedias, obviamente, la que habla de los celos, es Otelo. Otelo, que es el moro de Venecia, ¿no? Es un general del ejército de Venecia, pero obviamente está casado con una mujer muy bella que se llama Desdémona, y sí, aunque parezca que no, sí tiene complejos de raza Otelo, que es una de las primeras formas en que se manifiesta su inseguridad, que son los celos, que se derivan en los celos. Y esta precisa debilidad que tiene, esta inseguridad, a pesar de que él es un general y que ha logrado grandes cosas, incluso casarse con esta mujer, que es Desdémona, aún tiene sembrado un poquito ese sentido de, a lo mejor como los mexicanos, ese sentido de inferioridad. Y es lo que plantean, que Shakespeare ahí se vio medio anticorán, ¿no? Porque medio antiárabe un poquito, precisamente porque deja ese tipo de vicio de carácter en ese personaje, que es Otelo, que viene con un cierto complejo de inferioridad a pesar de lo que ha hecho. Tiene todavía esa inseguridad que le da su raza por ser moro. Y este es un factor que va a aprovechar el antagonista, que es Yago, eh, para hacer que crezca ese defecto en el carácter eh, que tiene Otelo. Yago es un personaje detonador, es un antagonista que está pegando constantemente al protagonista de alguna forma. Siempre lleva la acción hacia adelante. Esa es una gran virtud, ¿no? Que siempre está llevando la acción hacia adelante y a través de varias estratagemas hace que Otelo pierda la razón en cierto sentido. Es interesante ver cómo esos personajes van perdiendo la razón en el desarrollo de las tramas. ¿Y por qué? Obviamente por su vicio de carácter, por su error, digamos de alguna forma. En la dramaturgia se le podría llamar el error trágico, que el error trágico, uno de los que más podemos hablar, es precisamente el error de Edipo, que el error de Edipo es la soberbia. La soberbia es lo que sería el error trágico de ese personaje, ya que él, por soberbia, es por lo que se mueve, digamos, hacia otro lugar que es donde se va a encontrar con su destino, pero eso yo creo que ya va a ser otro tema de la parloteca.
En este caso, bueno, Yago es una especie de experimentador, ya que él ve la debilidad. El objetivo de Yago es llegar a ser teniente del ejército veneciano, porque él es un alférez, que el alférez es como un caballero, es como de menos rango, y quiere quitarle ese puesto a Casio. Casio es muy allegado a Otelo, pero la premisa de Yago va a ser que Otelo sospeche de un romance entre su esposa Desdemona y Casio. Entonces sobre eso gira toda la trama. Y lo va a hacer de alguna manera, si lo viéramos de una manera psicológica, eh, usando la herramienta de que la conducta es influenciada por el medio ambiente y ahora sí que todos los elementos que se van poniendo alrededor del personaje de Otelo y que va acomodando Yago de una manera como relojito, porque así se le dice, así sería la analogía como relojito, porque muchas veces para que funcione el plan de Yago, unos personajes entran, especialmente Casio, entre Casio y Desdemona. Yago tiene una estructura como de reloj porque sale Casio y entra Otelo. Nunca puede hacer que se junten porque ahí se le viene abajo el plan. Ese es un rasgo interesante de la dramaturgia que ya después explicaré, que tiene que ver con que en qué momento tienen que estar en escena los personajes y en qué momento no, o sea, en qué momento no nos interesa. Voy a mencionar un ejemplo de Hamlet, de la dramaturgia de Hamlet sobre esto, de en qué momento deben estar los personajes, que es el de Rosencrantz y Guildenstern, que son personajes secundarios que llevan una misiva a otro reino por parte de Hamlet y que al final los acaban matando, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué no se sigue la línea dramática de Rosencrantz y Guildenstern en la trama de Hamlet? Y obviamente porque no es necesaria. No es necesario ver lo que les está pasando a ellos durante la trama, hasta el final que sepamos lo que sucede, ¿no? Precisamente, de hecho, en esa base hay una película muy interesante, muy chistosa. A mí me hace gracia, aunque tiene unos toques medio macabros, que se llama Rosencrantz y Guildenstern están muertos, que es precisamente seguir toda la línea, es un spin-off de Hamlet, que plantea lo que pasó con estos dos personajes, pero que no, en la trama del mismo Hamlet, debe de haber un espacio en el que no se tiene que hablar de ellos, o sea, no es relevante, y eso es importante para quien escriba, ¿no? Dices, este personaje no tiene por qué entrar en este momento en la escena, ¿no? Y algo así está muy bien medido. Bueno, por cierto, esa Rosencrantz y Guildenstern están muertos, la hace Gary Oldman y Tim Roth. Tim Roth, ellos son los personajes principales. Gary Oldman muy chavo, un Gary Oldman de los 90, también un Tim Roth de los 90. Muy buena película. Digo, realmente se me hace una comedia negra, pero a mí en lo personal me da miedo esta secuencia como de los títeres que hay. Ahí, esa secuencia, incluso una vez dormido me desperté y la estaba viendo y me entró como una angustia. Porque sí están muy macabros los monitos, pero bueno, véanla si pueden ver esa de Rosencrantz y Guildenstern están muertos. Bueno, y entonces Shakespeare resuelve muy bien los tiempos en escena de los personajes, en cuanto tienen que entrar, en cuanto tienen que salir. Les voy a dejar un poquito con una canción. Ahorita de... A ver, ¿qué les pondré? ¿Qué les pondré? Les vamos a poner una canción de... Vamos a poner a los Oasis otra vez con Live Forever. Ahorita seguimos con Otelo. Bueno, hablando de ingleses, ¿no? Entonces por eso puse esa de Oasis, para que nos entretengamos. Es para que no se aburran con el tema. Digo, por eso pongo música así más movida. Entonces, bueno, antes que nada también quiero recordarles, pues que creo que hoy, ahora sí no estoy seguro, pero sí, después de mí sigue Novomen seguro, Jesús Novoa. Y después de Novomen sigue Memo Valle con Océanos Topográficos, porque hoy es martes, entonces supongo que hoy sí le toca. La otra vez me corrigieron que lo estaba diciendo en miércoles, pero perdón, bueno, es que la verdad es que se me desfasó el horario la semana pasada.
Entonces, y también quiero agradecer otra vez nuevamente a Jesús Novoa, a mi querido Novomen, porque él va a encargarse de que esta transmisión salga al aire al rato, para que ahora sí podamos, nos podamos, bueno, me puedan escuchar, mejor dicho, y así no se pierde el programa de hoy, que me parece un tema interesante este de los celos. Y bueno, pues seguimos hablando de Shakespeare, ¿no? Shakespeare es un autor sumamente interesante. Por ahí había rumores en alguna época, bueno, por lo menos en algún tiempo se dijo si realmente había existido Shakespeare, si era Shakespeare, era tan perfecto de alguna forma en su estructura dramática y en su verso y en su prosa, en sus palabras, digamos. Eh, de hecho, incluso me acuerdo de mi maestro Ludwig Margules que decía, para una adaptación de, o para una puesta en escena de alguna obra de Shakespeare, yo no me atrevería a cambiarle ninguna palabra. Digo él no, pero por ejemplo hubo directores como Akira Kurosawa que lo hicieron visual, ¿no? Y llegan a la perfección visual, como por ejemplo en Trono de Sangre o en Ran, ¿no? Ran es muy bonita, es muy padre esa película que es El Rey Lear de, de, de Kurosawa. Y precisamente, bueno, las mejores adaptaciones de Shakespeare no son inglesas. Entre esas mencionando obviamente esta Ran, por ejemplo, Ran de Akira Kurosawa. Es impactante esa película, visualmente hablando, que ya es a color. Esa ya es a color. Y ese también sería un buen tema, ese de los padres y los hijos. eh, Porque ahí eh, hay un personaje que se llama Cordelia, que habla sobre el amor filial, ¿no? Y los errores de los padres, ¿no? En este caso, bueno, ya les contaré en otro programa de qué trata esta del Rey Lear, que para mí es la mejor obra, junto con Macbeth, de las tragedias de Shakespeare. Para mí, en lo personal, me parecen las mejores. Después ya pondría Hamlet, por ejemplo, Otelo, ya despuesito de esas, pero para mí Macbeth y el Rey Lear son sus obras más grandes, trágicas. Eh, Precisamente hablando de Shakespeare, eh, seguimos con esto de la estructura dramática que él hace en cuanto a los personajes, ¿no? En cuanto a sus salidas y entradas. Entonces, lo que ya comentaba es que tiene Yago, tiene su plan así hecho como relojito, ¿no? De alguna forma. Y lo que él quiere es que obviamente Otelo se ponga celoso de la relación que haya entre Casio y Desdémona, y esto lo hace de una manera muy... Yo siento que no nada más sería un buen psicólogo Shakespeare, también a través de elementos hace que se justifique la acción. En este caso es el pañuelo, un pañuelo que le roban a Desdémona, no me acuerdo el personaje, ¿cómo se llama? Otra mujer se lo roba a favor de Yago, y ese pañuelo se lo había regalado Otelo a Desdémona. Entonces Otelo, ya cuando empieza a debrayar con esto de los celos, se lo pide a Desdémona, y Desdémona no se lo puede entregar porque pues yo no lo tengo, ¿no? Entonces ahí prácticamente Otelo está viendo la materialización de sus miedos, ¿no? Que es, y aparte de la materialización, la reacción visceral del moro de Venecia, ¿no? Eh, Eso es interesante porque ahí empieza ya a cobrar ya forma real el plan de Yago para quedarse con el puesto de Casio, porque en ese momento determina la muerte de Casio Otelo y se lo encarga obviamente a Yago. Y Yago pues a su vez lo encarga a Rodrigo, y Rodrigo, al tratar de matar a Casio, sí lo hiere, pero Casio mata a Rodrigo, y es todo un show ya así muy trágico, ¿no? Ya sabrán todo ese tipo de idas y venidas de la estructura. Pero más allá de la anécdota, eh, esos símbolos, ¿no? Ese símbolo del pañuelo es lo que podría ser un signo de esta obra, ¿no? Eh, Obviamente hay una cosa que se llama el horror de Otelo. El error de Otelo es pues hasta cierto punto la incredulidad, ¿no? Y el prejuicio, porque no hay otra verdad más que la que él imagina.
ya de alguna forma desquiciado por los celos. Eh, ya al final cuando, no spoilereo nada, pero bueno, Otelo finalmente mata a Desdémona. Y esa es una escena muy importante, una secuencia muy importante, porque Desdémona, al saber todo lo que piensa Otelo sobre su romance, según su romance con Casio, ella le dice que no, y entonces empieza a llorar, eh, y le dice, trae a Casio y y dile, ¿no? O sea, enfrentarnos, pues, o sea, para que estemos todos juntos y veas que no es cierto lo que tú estás pensando. Y entonces Otelo miente en ese momento. Otelo, curiosamente, usa ahora sí que encubre ya su mal sentimiento con la mentira, diciéndole que él ya mató a Casio. Y Casio no, pues obviamente no. No, no está muerto todavía. Eh, y entonces Desdémona empieza a llorar y Otelo interpreta como que Desdémona está llorando por la muerte de su amante, cuando no es cierto. Desdémona está llorando por su vida, eh, obviamente por la impotencia de saber que no va a haber forma de convencer a Otelo de que es mentira la relación que ella tuvo supuestamente con Casio. Entonces, esa es vean qué bien escrito está, porque de alguna forma yo que he sufrido de una pareja celosa, o sea, que te celan hasta en la sopa de letras, ahí sale, te estoy vigilando, ¿no? Te sale ahí la frase. Este, realmente por lo que sufro no es por esa impotencia. O sea, esa impotencia de decir, bueno, o sea, ¿cómo te puedo convencer que no es cierto? O sea, de que te estás yendo más lejos, ¿no? Sí te dan ganas de llorar, honestamente, te dan ganas de llorar y en verdad es algo frustrante, es una frustración, es una gran frustración la que uno siente al ser celado de esa forma y sin posibilidad de réplica, ¿eh? O sea, no hay posibilidades de réplica en esto, no es como lo del caballo, ¿no? De que mira, no me fui al hipódromo y el número es el número del caballo y lo que ganaría y el nombre es del caballo, ¿no? De Marilu, no como el chiste de hace rato. Eh, pero bueno, esa impotencia realmente es lo que destroza al personaje de Desdémona. Entonces, cuando uno es helado es hasta cierto punto una Desdémona, ¿no? Sin embargo, o sea, también hay unos matices de los celos que, por ejemplo, el principal matiz de la obra de Otelo es que Otelo tiene unos celos hacia su pareja. Pero el móvil del antagonista, que es Yago, también son los celos, pero no los celos hacia una pareja, hacia el celo del éxito del otro. Esa es otra. Digamos que él tiene una alegría malsana al hecho de que se hunda el que está arriba de él, ¿no? Que esos celos son muy clásicos también incluso dentro de los trabajos, dentro de lo que nos desempeñemos. Y obviamente los celos son hacia, en este caso Casio, que es a quien le quiere quitar el puesto, y hacia Otelo mismo, ¿no? Hacia Otelo mismo en un afán medio racista, y también como de Shakespeare. Y esa parte es el móvil de Yago. Él realmente está celoso, ahora sí casi casi de lo bien que le va a los otros, porque él es un militar como secundón, ¿no? De alguna forma. Entonces su móvil es precisamente destruir eso, ¿no? Destruir eso y el irse hacia arriba. Que al final obviamente no lo logra, pero sí logra toda la tragedia. Eso es lo importante de la escritura de Shakespeare, que al final, a pesar de que no logra su objetivo, que es obviamente ser teniente, sí logra hacer el caos, digamos, o sea, me sonó como que un poquito al Guasón, ¿no? Pero no de esa forma, más que nada logra que todo se emboque en una tragedia. Y es que hay algo muy importante y es la consecuencia dentro de las tramas de Shakespeare.
Y no solo las de Shakespeare, digo, la consecuencia en la dramaturgia es importantísima. O sea, si hablas de una acción, tiene que haber una reacción, obviamente una consecuencia. Y yo recuerdo muy bien también esto en el CUEC, cuando yo estudiaba, el maestro Raúl Cermeño nos hablaba de Quentin Tarantino, que es un maestro en cuanto a la reacción y a la consecuencia, por lo menos en Pulp Fiction, ¿no? Que es la consecuencia del acto. ¿Qué sigue después de? Y hay muchas películas que he visto últimamente que se pasan eso por el arco del triunfo, ¿no? Cuando la consecuencia es lo que precisamente va a dar, ahora sí que la cohesión de la obra, ¿no? Esto es consecuente de esto. Por eso cuando no se ha escrito la obra, pero se dirige, el director tiene que plantearse el porqué del porqué del porqué del porqué del porqué, porque es el proceso inverso. Si el escritor hace la consecuencia de, entonces el director hace el cuestionamiento de por qué sucedió esto, por qué hacia atrás. Mientras uno va hacia adelante, el otro va hacia atrás. Obviamente el dramaturgo también debe justificar de alguna forma o insinuar por qué están sucediendo los hechos. Pero el director es el que le da cohesión. No recuerdo si fue en La vida del drama de Eric Bentley donde leí que eh, ¿qué es mejor? La primera interpretación de un lector, digamos, de una obra de teatro, o la puesta en escena. Él le daba muchas ventajas a la puesta en escena porque obviamente una puesta en escena debe haber estado bien leída y no solamente se leyó una vez, se leyó varias veces, se leyó de manera que se llega a una conclusión y esa conclusión es la que se hace la puesta en escena. Recuerdo un maestro mío que se llamaba Juan Felipe Peleciado que hablaba de los hechos discutibles dentro de las obras y mencionaba el ejemplo de Romeo y Julieta y cómo lo resolvía un director que se llama Franco Schiaffirelli en su película, donde hay una escena donde Shakespeare no es explícito en el hecho de si Romeo y Julieta, me parece que pasan una noche, pero no es explícito en el hecho de si se acostaron o no. Entonces en la de Schiaffirelli está implícito y me parece que no explícito, pero digo sí es obvio que lo considera, ¿no? Cuando en la puesta en escena es libre, por eso son hechos discutibles, ¿no? Por eso puede ser o puede no ser. Y entonces ese trabajo de mesa es lo que le da cierta ventaja a la primera lectura nada más de una obra, ¿no? Como para ir descubriendo los detalles que se nos pueden pasar. Y por eso precisamente los detalles son lo que hacen la puesta en escena interesante, ¿no? En algunos casos, también en otros casos parecen primeras lecturas, ¿no? Que dices, oye, este director pues prácticamente me está trayendo la adaptación literal, pero no profundizó en ningún momento en el tema. Entonces, bueno, esto de los celos en cuanto a Otelo, ese es su error trágico, ¿no? La incredulidad, ya que pues él finalmente se deja influenciar por Yago y se hace todo este despiporre de alguna forma en la obra. Y bueno, sí analiza, por eso decía lo de los matices de los celos, sí analiza lo que son los celos como un sentimiento primario, visceral. De hecho, yo siento que los celos son viscerales, o sea, cuando uno siente celos, lo primero que viene es como desde la tripa, el hecho de decir cómo me puede estar pasando esto, después pasa por el ego y el ego ahí es donde o se contienen o explota, ¿no? Se contienen por el hecho de pensar, si ya pasa al plano mental, digamos, ese mal sentimiento, digamos, esa inseguridad, y uno la frena en el ego, puede ser controlado de alguna forma y puede ser uno bastante frío, ¿no? A mí me ha pasado, digo, a ver, espérame, ¿por qué te estás poniendo celoso, no? Y viceversa, si llega el ego y el ego dice, esto no me lo vas a hacer a mí, entonces ahí explotan las cosas. Entonces el ego es como que el que o saca la emoción o la reprime de alguna forma. Por eso dicen que siempre el id y el ego están así como que en constante estiramiento y aflojamiento, que eso es muy importante al momento en que se escribe, cómo reacciona y por qué reacciona Otelo de esa forma
él realmente tiene un complejo, que es el complejo, sí, un poquito racial, en el aspecto de por qué él se siente humillado hasta cierto punto. Sí, humillado en su ego, porque le pegan en su ego, el hecho de este celo hacia Desdémona, ¿no? Entonces le sale lo machín de alguna forma, ¿no? Porque me parece que en una escena hasta la golpea. Eh, y sí, es súper interesante porque a veces, muchas veces, obviamente como uno como hombre, yo en lo personal pues no soy de la idea de golpear a las mujeres, pero me ponía en el caso contrario con esta persona que me cela mucho, digamos. Y yo siempre se lo dije, si tú fueras el hombre y yo la mujer, no hombre, pues a mí ya me hubieras golpeado, ya me hubieras mandado al hospital varias veces y no me bajarías de la peor puta del universo, ¿no? Digo, qué barbaridad, ¿no? Es verdad violento el aspecto de los celos. A mí en lo personal, bueno, es algo que yo detesto. Y si yo sí soy celoso, pero creo que la experiencia me ha llevado a saber, a experimentar el hecho de que te va a alejar más de esa persona el hecho de que la celes, de que le hagas la vida algo imposible. Y para no ponerme tan solemne con este tema, eh, voy a contar otro chiste. Voy a contar el top 2, ¿no? Digamos, ya llevo de los que más me hicieron reír de celos, ya conté el 4, el 3, ahorita voy con el 2, de los que más me hicieron reír. Entonces, este es de dos amantes que están pues en la cama después de haber hecho el amor. Y está el hombre ve unos cuadros ahí de un hombre que hay en la habitación de la chica, ¿no? Y pues siente los celitos, ¿no? Siente los celos, pero antes de los celos empieza como a interrogar, ¿no? Dice, oye, ¿y quién es ese hombre que está en los cuadros? Y ella muy cariñosa, le dice, no hagas caso, no te preocupes. No, ¿quién es? Dice, es tu marido. Dice, no te preocupes, no soy casada, ¿no? Y ella mordisqueándole acá al oído y todo el rollo. Así muy cariñosa, ¿no? Y el otro dice, no, pero bueno, entonces, ¿qué es tu novio? Dice, no tengo novio, no te preocupes. Dice, bueno, entonces, ¿quién es? ¿Tu hermano, tu primo? Dice, otro amante, el celoso, ¿no? Y él dice, no, bueno, está bien, si tanto te interesa saber, soy yo antes de la operación. Antes de la cirugía, ¿no? Ese es bueno. Y les voy a contar el que realmente me hizo reír. A ver, se los voy a dejar de tarea por si no lo entienden. O ahí apúntenle un papelito para que, para que vean el chiste. Es de una señora celosa, de una esposa celosa que contrata a un detective porque sospecha de su marido, que sale con su secretaria muy seguido, ¿no? Entonces dices, pues como que esto ya se me hace medio sospechoso, ¿no? Y lo manda a seguirlos porque creo que salen de la ciudad, etcétera, y no importa, paga viáticos y todo con tal de que sigan al marido. Y le dice que va a estar en contacto con ella por medio de mensajes del WhatsApp, ¿no? Eh, y bueno, pues pasa el primer día ya, así que se fue el marido y la secretaria. La secretaria, una tipa muy atractiva, por cierto. Y entonces le llega el primer mensaje del detective, ¿no? Y solamente dice la palabra negocio. Y ella dice, acá, pues que me que no entiendo, no entiendo qué me quiere decir con eso. Y pasa otro día, al otro día, y le vuelve a mandar la palabra, no, negocio. Y dice la mujer, dice, bueno, este cuate, ¿qué onda? O está mal el Messenger, o no sé qué pase. Y llega el cuarto día, ¿no? 4 o 5 días, y todos los días le mandó la palabra negocio. Entonces ella ya desesperada dice, pues, ¿qué onda con este cuate, no? Entonces regresan ya y se topa con él. Bueno, se ve con el detective y le dice, a ver. Dice, yo le pagué a usted específicamente porque me diera información de lo que mi marido estaba haciendo allá en el, pues ahora sí que en su convención, entre comillas, con su secretaria, ¿no? Entonces, y usted nada más me manda la palabra negocio
en todos sus WhatsApps. Dice, ¿qué le sucede? A mí eso no me dice nada, ¿no? Y le dice el detective, señora, lo que pasa es que, mire, nosotros los detectives privados tenemos que mandar las cosas en código. O sea, no podemos mandar las cosas textuales, pues para aquello del robo de información, los celulares, etcétera. Entonces yo le sugiero, señora, yo le estaba dando la información que me solicitó, le sugiero que lea el mensaje que yo le mandé al revés. Bueno, obviamente negocio al revés dice y coge, ¿no? Muy bueno, ese me pareció muy ingenioso. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto de los celos, pero antes de los celos voy a poner una canción. Eh, a ver qué canción se me ocurre ahorita. Me gustaría poner algo movidón, ¿no? Vamos a escuchar algo movidón. Nuevamente les agradezco que nos estén escuchando aquí en www.soyjukebox.com. Eh, ya llevamos con esta 9 transmisiones de la Parloteca, digo que no son pocas. Espero les guste el programa, la verdad. Mándenme algún comentario o algo así, aunque sea a mi Facebook. Si les gusta el programa, si les hace interesante, si se les hace que le falta algo más. De hecho, ya me estaban acá diciendo el sábado, mi hermano me está diciendo que me hace falta, ¿no? Como para darle la cereza al pastel. Bueno, principalmente, sí, a veces a lo mejor entro en temas medio difíciles y como que hilarlos es un poquito difícil, digamos, no es una cuestión no tan fácil, ¿no? A lo mejor por eso a veces, perdón, a veces me traba un poquito, pero vaya, no importa, yo creo que es parte de la frescura del programa. eh, y que ustedes lo veamos desde un punto de vista, pues, normal, ¿no? No, como les dije 1000 veces, no quiero que esto sea la pedantoteca, ¿no? O sea, no quiero que sea la dichosa palabra, ¿no? No quiero que sea Nicolás Alvarado hablando, ¿no? No, o sea, quiero que lo hagamos como charla, ¿no? Y lo repito, eso lo repetiré siempre. Y bueno, voy a poner una canción, esta canción me gusta mucho, que es de Electric Light Orchestra y se llama Magic. So we're going to do actually another one from way back, but it's a nice little tune. It's called Strange Magic. Bravo. Electric Light Orchestra. Muy buenas canciones. Esta es la segunda vez que la pongo, pero es que las dos me encantan. Bueno, y siguiendo un poquito con el tema, bueno, quiero agradecer otra vez a quienes nos estén escuchando aquí en www.soyjukebox.com. Después de mí viene Novomen, con su programa Novomen al aire. Después ya viene Memo Valle con su programa Océanos Topográficos, para que se queden aquí en la programación de nuestra estación independiente. Bueno, vamos a seguir con esto de los celos. ¿Qué les parece eso de Otelo? La verdad es muy interesante, una muy buena obra sobre este sentimiento tan común, digo, pero finalmente es tan común en todos los seres humanos, por eso es así como de los básicos, ¿no? Y quiero pasar del teatro al cine, yo creo que con una obra maestra del cine mexicano, que fíjense que Luis Buñuel, que precisamente era de quien les iba a hablar sobre esta obra, ¿no? Porque Luis Buñuel puede ser un tema de horas y de horas y bastante entretenido, digo, a mí me parece un gran cineasta. De verdad, yo creo que entre Dalí, García Lorca y Buñuel, para mí el genio, el más grande de los tres era Buñuel. No sé, yo siento que a García Lorca le faltó madurar. Obviamente conocimos muy poco de su obra, porque obviamente pues muere joven, lo matan, ¿no? Digamos, tiene cosas interesantes, pero eh, lo matan y pues obviamente su obra no se extiende a más evolución, digamos, dentro de su persona como artista. Y Dalí, obviamente, pues ya es interesante, tiene cosas muy padres, tiene cosas muy, eh,
digamos, que te pueden obligar a una lectura de alguna forma, pero también tiene una parte muy comercial, que es lo que yo creo que lo dañó. Y Dalí es más el personaje, ya lo había comentado, que incluso la obra. Que eso ha pasado con muchos artistas, no solamente con él, también ha pasado con Andy Warhol, ¿no? Andy Warhol fue más la personalidad que la obra, fue más él que la obra. Lo que les da esa fama, lo que les da ese reconocimiento. Y Dalí fue un caso así, obviamente él muy celoso de Picasso, hablando de celos. Él quería ser el mejor pintor del siglo XX y no, pues bueno, nunca lo fue, realmente se hizo pasar, digamos de alguna forma como él, como el mejor pintor, siempre lo decía. Aunque dentro de sus frases o pensamientos, digamos, expresados, hay una que me parece interesante que dice, bueno, es que yo soy yo realmente soy un pintor mediocre. Soy un pintor mediocre porque bueno, explica el porqué después. Si soy un pintor mediocre porque lo que realmente soy genial es siendo escritor. Él decía, no hay comparación entre el trabajo de la pintura y de la escritura. Dice, finalmente yo soy mucho mejor escritor que pintor. Ahí sí no soy mediocre, ¿no? De alguna forma. Eh, y bueno, tenía sus razones para decirlo, vamos a dejarlo ahí. Podrá ir más por ese tema, pero yo quiero abordar más a lo que es Buñuel, ¿no? Buñuel, dentro de la narrativa, tiene un gran aliado para hacer esta película de él con Arturo de Córdoba en 1953, me parece que la hace. Una película súper interesante. Yo diría que es de las que más me gustan de Luis Buñuel. Está basada en una novela, me parece. No sé si es el mismo nombre, es de una autora, no recuerdo ahorita el nombre de la autora de la novela. Eh, pero es una obra genial, ¿eh? Él es una obra genial y totalmente paranoica. Esa sería la palabra paranoica. Eh, es el ver más allá de lo que existe, ¿no? La paranoia es ver cosas que ya más allá de la percepción normal, ¿no? Precisamente por eso Dalí tenía un método que se llama el paranoico crítico, donde explotaba las dobles formas. Eso sí es interesante, eso realmente me gusta, aunque ya venía un poquito de lo que será Arcimboldo, incluso del Greco, ¿no? No, del Greco, no, del Bosco, perdón. Y alguna vez lo mencioné también un tanto ay, se me fue este otro autor, también flamenco, se me olvidó el otro autor, el apellido. Eh, Ay, bueno, me quise acordar, pero ya no me acordé. Entonces, para no hacerles el cuento largo, bueno, eso el paranoico, precisamente por eso hace las doble formas, donde vemos una cosa, hay otra más, ¿no? Es un juego como semiótico ahí también muy interesante, porque una cosa deja de ser algo para ser otra cosa. Entonces, si estamos viendo, hay un cuadro muy famoso de Dalí donde estamos viendo una sala una estancia así como con cortinas, un sillón, unos cuadros, etcétera, y si te alejas estás viendo el rostro. No recuerdo qué actriz, no es Marilyn, es otra, eh, pero ves el rostro de una mujer, una rubia. Entonces, supuestamente es como un lenguaje inconsciente. El inconsciente ve más cosas de la que simplemente los objetos eh, dicen, digamos, de lo que significan. Ese precisamente sería el juego semiótico, cambiar el sentido de un objeto hacia otro. Pues algo así sucede con los celos. En efecto, tú los símbolos los interpretas a favor de una interpretación nociva, obviamente, en el hecho de que es una prueba contundente. Eso era lo que le pasaba a Otelo, ¿no? La interpretación de los hechos que tú ya das como reales, ¿no? Como reales e inamovibles de alguna forma. Entonces, bueno, seguimos hablando con lo de él. Ese guión lo hace junto con Luis Arcoriza. Si ustedes no han visto la película, híjole, yo creo que
Alguna vez mencioné que a mí Los Olvidados me parece una muy buena película de Luis Buñuel, pero yo no creo que sea la mejor, ¿eh? Yo no creo que sea la mejor. Incluso se puede decir aquí que era una de las favoritas de Buñuel, la de él, porque él se sentía identificado con eso. Al parecer Buñuel era celosón, o sea, era medio medio paranoico, igualito, ¿no? No igualito que el personaje de Arturo Córdoba, pero el mismo Buñuel dice que se identificaba con este cuate. Es un personaje interesante, me parece que se llama Francisco Arturo de Córdoba en esa película. Y es un hombre muy religioso, es un hombre, aparte de religioso, pues es virgen, imagínense, ya madurón, ya como unos cuarenta y tantos, yo creo, ¿no? Más o menos en esa época de la vida de Arturo Córdoba es cuando la filma, sí, ya como unos unos años cuarentas, digo de él, de edad, no de la película es del 53. Eh, y un día se topa en la iglesia, me parece que es un día de la Semana Santa, con una mujer bellísima, que era una actriz, no sé si argentina, que se llama Gloria. Él es de una clase social más o menos bien acomodada. Y a esta mujer Gloria, pues obviamente empieza el filtreo entre los dos y se acaban casando, ¿no? Se acaban casando. Pero pues es una mujer muy atractiva. Él virgen, ahora sí que virgen a los cuarenta y tantos. Bueno, pues ya Buñuel ya lo había explorado. Es una relación la que se hace entre ellos dos, obviamente marido y mujer, pero ella se empieza a dar cuenta de que él es, pues más que, sí, obviamente inseguro, pero más allá de eso es una especie de paranoia la que tiene. Él piensa que todo el mundo la ve, o sea, la ve con deseos sexuales, ¿no? Entonces, él de alguna forma enloquece, es lo que les comentaba de ese arco de los personajes, de verlos estables de alguna manera en su zona, nada de confort, pero sí, digamos, en su zona segura. Y verlos como al salir de ella a través de otro personaje se desarma, ¿no? Uno de los últimos casos que yo he visto de un personaje así que me gustó mucho, sí fue ese de la película de El sacrificio del ciervo dorado, me parece. Me pareció muy bien ese arco que manejan del personaje del doctor. Véanla, esa ya la había recomendado. Pero bueno, en este caso de la película de Luis Buñuel, bueno, Luis Buñuel sí, en efecto decía que era una de sus favoritas, de las que él había hecho, porque se sentía muy identificado y de hecho se comenta que la misma autora del libro también tenía un esposo muy machista, también muy posesivo, muy celoso. Francisco Galván se llama el personaje. Entonces habla obviamente de los celos patológicos, ¿no? De los celos ya como enfermedad, ya como llevados al extremo. Eh, Decía Buñuel que es la película donde él más había puesto de su personalidad dentro del personaje de Francisco. Tiene datos curiosos, como el hecho de que la película fue un total desastre, o sea, fue un total fracaso en cuanto a la taquilla. Y la recepción del público mexicano, eso fue algo curioso porque dicen que la gente se reía mucho, que se reía mucho de cómo estaba contada la película, de todo lo que pasaba cuando dices, bueno, yo no le veo la gracia, ¿no? Definitivamente, yo ahorita yo la he visto varias veces. Pero bueno, la gente se reía, decían que el productor de la película salía de la sala muy enojado diciendo que se reían más con esa película que con las películas de Cantinflas, ¿no? Y no es una comedia involuntaria. Sí tiene toques de comedia, hasta cierto, pero una comedia muy negra. Eh, entonces, bueno, curiosamente, este film eh, está muy estudiado el personaje de Francisco por parte de Buñuel. De hecho, se decía que este film lo ponían, no sé, no estoy seguro del dato, pero se comentaba que lo ponían en las universidades francesas de psicología. Pero bueno, tiene un referente ahí que puede ser que sea cierto para hablar de ella en las universidades, porque el mismo Jacques Lacan, que era un psicoanalista muy reconocido en el siglo pasado,
Eh, Tenía una amistad con Luis Buñuel y de hecho me parece que se la comentaba a sus alumnos, ¿no? Eh, y eso es interesante, digo, dentro de todo hay una escena en especial que que me parece muy surrealista de la película. A lo mejor sí con tendencias medio dalilianas, si quieren verlo de alguna forma. Donde están en un hotel los personajes y Francisco entra al cuarto de su mujer, pero entra con una hoja y un hilo. Entonces lo que él pretende es coserle la vagina. Eso es, eso es, eso es, pues ya inaudito, ¿no? Y es una locura, y créanme, sí, los celosos sí piensan esas cosas. De repente también siente que alguien los está observando eh, por, por el ojillo de la puerta, ¿no? Eh, Ahí donde metes la llave, por la cerradura. Entonces lo que hace él es con la aguja empieza a picarlo, ¿no? Así como para, o sea, él sin control, como si fuera a sacarle el ojo, ¿no? Al que está viendo del otro lado. A lo mejor por eso se reía la gente, ¿no? A lo mejor se reían porque a lo mejor es un chiste para los machistas. Los machistas, o sea, la sociedad mexicana pues era muy machista en ese entonces, ¿no? Lo sigue siendo, pero digamos que en ese entonces era como que más la prioridad, ¿no? A lo mejor sí era un chiste para ellos, ¿no? Así que qué gracioso. A lo mejor ahora sí que lo que te choca te checa, no sé, pero bueno. Eh, entonces, tiene cosas precisamente del lado machista. Otro que se menciona es precisamente que cuando el criado de este personaje, Arturo Córdoba, está como que de acosador con una de las empleadas, a la que corres a ella, no a él. Y estaba leyendo ahorita aquí en la internet que precisamente Arturo de Córdoba se molestaba con una escena donde me parece que precisamente descubre esto de la criada, bueno, de la empleada, para ser políticamente correcto. Eh, y está en calzoncillos el personaje pues ahora sí que del criado de él, o del mayordomo, como se le quiera llamar. Y le molestaba a Arturo de Córdoba, pero supuestamente porque tenía una connotación homosexual la película dentro del personaje de Francisco, ¿no? Y sí puede ser, o sea, digo, de alguna forma, por eso tiene toda esa gama esta película de matices, de grises, ¿no? No, precisamente todo está explícito, hay cosas implícitas que no se deben pasar por alto, y eso es muy importante en el cine de Buñuel. Por ejemplo, recuerdo mucho una película que también se me hace una obra maestra, que es Bella de Día, Belle de Jour, con Catherine Deneuve, otra bonita pero fría, que fue la esposa de Marcello Mastroianni, hermosa la mujer, que ya estuvo en El Ansia con David Bowie como vampiro, ¿no? Pues imagínense, sí tiene toda la facha. Entonces, bueno, esa connotación homosexual, dices, bueno, ¿qué pasó, don Arturo? Yo creo que porque era muy mal visto, ¿no? Supongo, en esa época. Y bueno, se dicen ahí las malas lenguas que don Arturo de Córdoba, pues, era homosexual, ¿no? Incluso creo que no sé dónde lo vi después, que hasta la misma Marga López como que lo comenta, ¿no? Yo no sé, no estoy seguro. Cuando yo estudiaba cine, un maestro que se llama José Felipe Coria nos decía que Arturo de Córdoba tuvo algunos romances, entre ellos con Abel Salazar. Y el principal fue con un actor que se llama Ramón Gay. Ahora sí que Gay. Le quedaba bien el apellido. Que este actor fue asesinado por Ana Berta Lepe. No es cierto, no fue Ana Berta Lepe, fue por Elizondo, esta Evangelina Elizondo. Ana Berta Lepe fue otro caso, pero ese creo que lo mató el papá a su novio. Eh, al que matan aquí es a Ramón Gay porque era su amigui, digamos, de Evangelina Elizondo. Y ahora sí que una tragedia de celos, precisamente, hablando de los celos.
porque se lo echan, pero pues él no era. Ahora sí que no era. Pero bueno, pues le fue muy mal, ¿no? Entonces se dice que él era la pareja de Arturo de Córdoba, se dice. O sea, no me atrevo así como que a asegurarlo, pero bueno, dentro de la historia del cine mexicano, pues eso está. Eh, y bueno, esta de él tiene un cameo por ahí de Arturo de Córdoba. Deme un segundito, le voy a responder a Chucho porque me está diciendo que se llaman del programa. Eh, Le voy a decir que ya lo voy a acabar ahorita para que lo mande. Tiene un cameo ahí, incluso imagínense a qué grado, porque en la película lo que pasa con el personaje de Arturo de Córdoba es que pues finalmente lo deja esta chica, incluso la quiere asesinar ahí en el campanario de una iglesia, ¿no? La quiere tirar, ¿no? Digo, pues sí, obviamente ya ha llevado al extremo el personaje. Hay una escena maravillosa que es Arturo de Córdoba hundido en sus pensamientos, golpeando el barandal de la escalera con un tubo y eso hace una escena totalmente pesadillesca. Empieza a golpear desmedidamente y así como se oye a mí hasta con cierto eco, así se oye en la película y es el cierre de una escena y la verdad a mí me daba escalofríos verlo así, no tan descontrolado. Total que bueno, esta mujer se separa de él y se va, me parece que se queda con su mejor amigo. Y lo que pasa con Francisco es que se hace monje. Y ellos lo van a visitar a un convento. Él ya sale con su traje de monje, obviamente. Eh, Habla con ellos y parece un hombre que ha recobrado la paz interior, parece, digo, no precisamente que lo haya hecho, pero lo más interesante es la escena final. La escena final, él da la espalda, ellos se van, él da la espalda y se regresa al convento y empieza a zigzaguear, va rumbo hacia una puerta y solamente vemos un monje zigzagueando de un lado a otro hasta que se pierde en el convento. O sea, es una escena totalmente surrealista. Hay frases tan interesantes como que a todos los ve, dentro de la película, ve a todos los demás como que se burlan de él. Incluso hasta el mismo padre, es una escena muy cómica, yo creo que por eso se reían también. Porque Arturo de Córdoba hay una escena donde piensa que todos se están burlando de él por cornudo. Y entonces ve hasta el mismo padre, que era muy cuate de él, digamos, antes de que se casara, muy amigo de la familia, de alguna forma, y se lanza a Arturo de Córdoba y lo ahorca, ¿no? Lo quiere ahorcar. Eh, es genial, la película es genial, a mí me parece una obra maestra, incluso el mismo Hitchcock me parece que tiene ciertos, no sé si en Vértigo, me parece, creo que sí, que homenajea un poquito a Luis Buñuel dentro de la narrativa, por los planos cerrados, esos planos cerrados que van haciendo como más paranoica la puesta en escena, ¿no? Es una película imperdible, véanla si quieren saber algo de estos, para mí es una de las mejores, si no es que la mejor sobre el tema. Hay otra que ya no me va a dar tiempo de comentar, pero es el infierno, no el infierno de de Damián Alcázar, no, el infierno de Chabrol, esa ya no me va a dar tiempo de comentarla, pero también es muy buena, también un autor, un gran autor, Chabrol, pero ahorita me voy a quedar con él es una obra maestra del cine mexicano. Curiosamente, fíjense, a mí me encanta ver Buñuel y me encanta Bergman, por ejemplo. Y a Bergman no le gustaba nada, no le gustaba nada el cine de Buñuel. Pero bueno, sus razones habrá tenido, ¿no? A lo mejor era como muy oscuro para él, no sé, muy sarcástico, que ese sarcasmo le da como que la cereza al pastel de las películas de Buñuel. No todo es tragedia. Hay una visión ahí medio cínica de la realidad. Eh, y eso se pueden ver en varias películas, ¿no? Hasta en los mismos Olvidados, ¿no? Eh,
hay elementos que pueden causar gracia, pero es una gracia de qué, ¿no? No es una gracia como lo que decían de compararlo con una película cómica, de Cantinflas, como decía el productor, pero hay ese elemento sardónico. Ese sería el término. Que a lo mejor quiso explotar después Luis Arcoriza cuando ya fue director. Pero bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Fíjense qué rápido se me fue el tiempo. Iba a tratar más temas. Ya no llegué a Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia ya lo trataré en la que viene, en el programa, en la parloteca que viene. A lo mejor me enfoco mucho en el cine en la que viene. Y bueno, pues espero les haya gustado la parloteca del día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharme. Hubo poquita música, pero a ver ahorita si mi querido amigo Chucho Novomen me hace el favor de poner algo ahí para cerrar. Soy Iván Sánchez, ya saben que los quiero mucho. Les mando un abrazo a todos. Espero disfruten este programa de la parloteca. Nos vemos el jueves, otra vez a las 4 y cuarto. Si por si ven que no switchea luego, bueno, pues más o menos a esa hora se los estaré mandando. No, pero yo creo que el del jueves sí es en vivo. Ese sí va a ser en vivo. Este nada más tiene hora y media de retraso, o sea que en lo que ustedes empiezan a escucharlo, yo estoy terminando de grabarlo. Entonces, prácticamente es como si estuviéramos semi en vivo. Muchas gracias, espero que les hayan gustado los chistes que seleccioné. A mí en lo personal me hicieron reír bastante. Chistes finos. Y obviamente no dejen de ver esa de él, por si conocen a alguien celoso o celosa. Póngansela. Yo alguna vez lo hice. Y la primera reacción es, no, es que ese cuate está grueso. Pues así de grueso estás tú, mano. O sea, ¿qué le pides, no? Muy interesante. Y pues bueno, yo soy Incubán, Iván Sánchez, aquí en la Parloteca. Les agradezco mucho su atención. Espero que se hayan divertido. Y nos vemos el jueves. Y como diría el Pirruris, abur.